Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de compartir con ustedes este pensamiento en este hermoso día. Y quiero tomar un texto de la Biblia para poner las bases de este pensamiento. La lectura se halla ubicada en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al versículo 9. Voy a usar la traducción bíblica Palabra de Dios para todos. Este pasaje bíblico inicia a manera de pregunta diciendo: ¿es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Y como respuesta, el apóstol dice: solo somos siervos de Dios, que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla y Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla, ni el que la riega, sino Dios quien la hace crecer. El que siembra y el que riega tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Quiero dirigirme a ustedes en este momento bajo un tema, el cual le he puesto como título: ¿cómo iniciaron las organizaciones y administraciones del nombre de Jesús en la Biblia? ¿Y cuál fue su más grande problema? El Señor Jesús en San Lucas 9, versículo 49 y 50, se anticipó y corrigió este problema dentro de la primera administración y organización de la iglesia. El problema de no reconocer el trabajo de otros ministros, pastores y obreros dentro de la obra del Señor, por el simple hecho de no pertenecer a la organización o grupo tal. Lucas 9:49 versículo 50 dice en la traducción lenguaje sencillo de la siguiente manera, y quiero que le presten atención, porque ese mismo espíritu que hubo en aquel tiempo en los discípulos del Señor es el mismo espíritu que continúa en muchos pastores, en muchos líderes y en muchas organizaciones hoy en día. El texto dice: Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar demonios fuera de la gente, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera. Y mire lo que dice el texto bíblico: porque él no es parte de nuestro grupo. No sé si usted notó que el problema acá para los discípulos no era que este hombre echara demonios en el nombre de Jesús. Ese no era el problema, ya que dentro de la gran comisión en San Marcos 16:17 más adelante se enseña que esa es la forma y manera correcta de expulsar demonios. El problema para los discípulos entonces no era tampoco el de falsa doctrina en este nuevo movimiento del nombre. ¿Sabe cuál era el problema para los discípulos en este momento? El problema era simplemente como lo dice el texto: porque él no es parte de nuestro grupo. O sea que a los discípulos del Señor no les importó en lo más absoluto que este hombre tuviera sana doctrina. No les importó que hiciera las cosas correctamente en el nombre del Señor Jesús. A ellos lo que les importaba era si pertenecía al grupo de ellos o no pertenecía.
si pertenecía a la organización de ellos o no pertenecía. De eso dependía para los discípulos el reconocer o no reconocer este nuevo movimiento del nombre de Jesús. El Señor Jesús corrige este error dentro de sus ministros al decirles: no se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes realmente está a favor de ustedes. Este problema lamentablemente no lo corrigieron allí, sino que bíblicamente vemos en otros apartes que ellos lo llevaron a las ciudades de Corinto, de Galacia y de Antioquía, generándole grandes dolores de cabeza al apóstol Pablo. Y aún hoy en día este problema permanece dentro de algunas organizaciones y ministros. El problema de creerse que son los únicos y de negar el ministerio de los demás. La obra en la ciudad de Corinto fue iniciada por el apóstol San Pablo, como está registrado en 1 Corintios 3, versículo 10, donde el mismo San Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como experto arquitecto, mire la palabra, puse el fundamento y otro edifica encima. Y ya sabemos cuál es el fundamento. Cuando el mismo San Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él en la ciudad de Corinto puso este fundamento. Y este trabajo misionero está registrado en Hechos capítulo 18, versículo 1. A partir de este momento se inicia en la ciudad de Corinto el primer movimiento eclesial del nombre de Jesús. La primera obra u organización misionera en aquel lugar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo, y quiero que empecemos a mirar detenidamente lo que viene a continuación. No pasó mucho tiempo cuando en esta misma ciudad, en la ciudad de Corinto, inicia el segundo movimiento eclesial bajo el liderazgo de un judío llamado Apolos. Recuerde que estoy hablando acerca del inicio de las organizaciones y del movimiento misionero dentro de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Cuando Apolos llega a la ciudad de Corinto, un hombre a quien la Biblia describe como un varón elocuente y poderoso en las escrituras, este Apolos es considerado como uno de los primeros predicadores de la ciudad de Éfeso, según lo dice Hechos 18:24. Pablo llegó tiempo después, según Hechos 19:1, donde dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Y dice el texto bíblico: allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías. Algo hermoso en este pasaje bíblico, y que pocos lectores de la Biblia ven, es el movimiento misionero del Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pablo y el apóstol Apolos no se conocían ministerialmente. Sin embargo, en los capítulos 18 y 19 de Hechos, se ve cómo el Señor Jesús ya venía trabajando no solo con el movimiento cristiano en Jerusalén, dirigido por Pedro y los otros apóstoles, sino que también por este lado, mientras Pablo predicaba en Corintios, según Hechos 18:1, Apolos ya estaba predicando en Éfeso. Luego, cuando Pablo cruza a predicar en Éfeso, ya el verdadero dueño de la obra, el Señor Jesús, estaba moviendo a Apolos a la ciudad de Corintios,
según Hechos 19:1. Yo le invito a que pare un momento este audio y compare estos textos bíblicos que le estoy diciendo para que usted vea cómo el Señor movía a estos misioneros y estos movimientos eclesiales del nombre de Jesús. Cómo el Señor trabaja con diferentes hombres, diferentes movimientos, diferentes organizaciones. A este ritmo, fue solo cuestión de tiempo para que tanto Pablo como Apolos descubrieran que no eran los únicos predicadores y misioneros. Ellos descubrieron que también habían surgido otros movimientos y se estaban formando otras organizaciones del nombre de Jesús de sana doctrina dirigidos por el mismo Dios. Y tanto el apóstol San Pablo como el apóstol Apolos no tuvieron ningún problema en reconocer el liderazgo y administración del otro. Por esto es que el apóstol San Pablo escribe a los Corintios y les dice en el capítulo 3, versículo 5, que es el texto que tomé al iniciar y ahora entro en materia con él. Pablo dice, ¿es Apolos más importante? Porque ya él estaba en la ciudad de Corinto. Entonces cuando Pablo se da cuenta del trabajo de Apolos en Corinto, él hace la pregunta y dice, entonces ¿es Apolos más importante? ¿Es esta organización más importante? ¿Son estos pastores verdaderamente más de Dios? Y luego el apóstol Pablo dice, ¿o es Pablo más importante? ¿Somos nosotros los importantes? ¿Es nuestra organización la importante, nuestro movimiento? Y dice el apóstol Pablo, no, solo somos siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor dio. Eso es todo. Y viene y remata con algo muy hermoso y es, yo sembré la semilla, porque él fue el primer predicador en Corintios. Yo sembré la semilla. Y cuando Pablo pasa a Éfeso, viene Apolos a Corinto a regar la semilla. Yo sembré la semilla y Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Y es donde dice el apóstol, así que el que siembra y el que riega no son mayor cosa, porque estamos haciendo una función, un trabajo. Dice, el grande aquí, el importante aquí, el verdadero es el Señor Jesús. Y cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:10, yo como experto arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ese otro al que se refiere el apóstol Pablo en gran parte es al ministerio de Apolos. Lo que estoy diciendo con todo esto es que cuando ellos se dan cuenta del movimiento que había en la ciudad de Corinto, ellos se reconocen mutuamente y el apóstol Pablo en sus escritos reconoce el trabajo y la labor de Apolos. Era tan grande el reconocimiento ministerial que había entre ambos movimientos que Pablo llegó a pedirle a Apolos el favor de que ambos movimientos se integraran y que confraternizaran. Pero en respuesta a esto Apolos le dijo que no podía. Esto que estoy diciendo se ve en 1 Corintios 16, versículo 12, donde dice, muchas veces he tratado de que Apolos vaya a visitarlos, junto con los otros hermanos. ¿Cuáles son los otros hermanos de la iglesia que menciona acá? Los que andaban con Apolos, los que él había ganado, el grupo que él tenía. Y cuando Pablo escribe a su grupo, le dice, ya le pedí el favor al misionero, al apóstol Apolos, que con los hermanos que tiene, les visite a ustedes para que se integren, para que confraternicen. Pero dice el texto, por el momento no ha querido hacerlo, pero lo hará cuando pueda. Claramente se ve que el apóstol Pablo, a pesar de no estar en Corintios cuando le extendió esta invitación a Apolos y a los hermanos que estaban con él, claramente se ve que Pablo no tenía temor alguno de que Apolos se le llevara al grupo, porque él no estaba en Corintio.
Y él le dice a Apolos, vaya, visite la gente con sus feligreses, intégresen. Y me llama la atención porque no se ve que Pablo tenía temor alguno de que Apolos se le llevara al grupo, de que pronto Apolos lo dejara sin su mega congregación. Pablo no tenía el temor de que Apolos se le llevara los diezmos y las ofrendas a través de los creyentes, cosas que cuidan muchos pastores y organizaciones hoy en día al punto de pelearse por esto. Porque el temor no es que se lleven los creyentes, hermanos. El temor es que se lleven los diezmos y las ofrendas y que el ego deje de ser alimentado por congregaciones grandes bajo el cuidado de dicho pastor. Esto no es lo que Dios tenía en mente para que hubiera en el corazón de sus ministros y siervos. Mira, hermanos, el trabajo entre ambas organizaciones y movimientos del nombre en Corintio iba muy bien. Estoy hablando de Pablo y Apolos. Iba muy bien hasta ahí. Hasta que llegó a la ciudad de Corinto el movimiento y la organización de Jerusalén dirigida por Pedro. Y ahí todo se complicó, ya que ellos venían con la mentalidad de que todo el que no es del grupo de ellos no se puede reconocer como siervo o pastor o ministro de Dios. El apóstol San Pablo catalogó y llamó esta actitud de celos y de envidia como carnalidad. Y los llamó cristianos pecadores. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al versículo 13 dice: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que estén siempre unidos por las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que ya hay discordias entre ustedes. Y mire las discordias. Porque dicen, yo sigo a Pablo. Otros, yo sigo a Apolos. Otros, yo sigo a Pedro. Y otros, yo sigo a Cristo. Y viene la pregunta del apóstol San Pablo. ¿Es que Cristo está dividido entonces? ¿Es algo que pasa hoy en día? Es que yo pertenezco a la iglesia tal. No, yo voy a la iglesia tal, esta es verdadera, estos son rebeldes, estos son inexpertos, estos no son hombres de Dios. Y esa misma situación se vive hoy en día. La pregunta es, cuando todos seamos levantados en las nubes para recibir al Señor en el aire y estemos siempre con Él, ¿qué grupo o movimiento evangélico va a haber allí? ¿Qué diferencia va a haber entre el uno y el otro estando delante del Señor? ¿Cuál grupo, religión o organización va a gobernar en el cielo? Ninguna. Solo el importante, dice Pablo, es el Señor Jesús. El que siembra y el que riega no son importantes, sino el Señor Jesús, quien hace dar crecimiento a su obra. Primera de Corintios 3:3 dice: pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Oiga, qué comparación tan fuerte. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. ¿Y cómo se pelean? Porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan como los pecadores? Dice en esta versión bíblica. Lo peor del asunto, hermanos, es que los cristianos venidos de Jerusalén, como método de convencer a la gente para que se fueran con ellos y que cambiaran de organización, ellos usaban el método que aún usan muchos creyentes, pastores y organizaciones hoy en día. El método de hablar mal de los demás y dañar su imagen. Es por esto que el apóstol Pablo se ve en la penosa obligación de escribir 1 Corintios capítulo 9, donde el apóstol en su defensa dice: puede que otros no me acepten como apóstol,
pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Esto les contesto a los que me critican. Ese problema de que este hombre no es de Dios, de que ese pastor no es de Dios, de que eso no es de Dios, no es de ahora, hermanos. Eso le pasó al apóstol Pablo. Hubo un tiempo donde decían, ese no es un apóstol, ese hombre es un falso. Y lo criticaban al punto de hacer comentarios para dañar la imagen y llevarse la gente que el apóstol Pablo había ganado para el Señor. Y lo tildaban de que él era un perseguidor de la iglesia, que él era un asesino, que él mató a Esteban. Y con todas estas cosas lo acusaban. Y este problema se ve en la obra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 17. Permítame lo leo. El apóstol Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Quiero que prestemos atención a esto. El apóstol dice, porque ya habéis oído. O sea, él ya sabía que les habían llegado con el comentario de lo que él había hecho. Y sabía que con estos comentarios querían dañar su imagen. Por eso él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, mire esta palabra, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto último es lo que al parecer no le perdonaron a Pablo. El que no fue a reverenciar y pedir la autorización del ministerio de Jerusalén. El no pedir cobertura ministerial de parte del grupo de ellos. Fue tanto el problema que se generó en Corintos, Gálatas y Antioquía con estos cristianos venidos de Jerusalén y de Judea, que el apóstol Pablo le tocó ir personalmente con Bernabé a hablar con Pedro y los otros apóstoles para poner fin a dichas acusaciones que solo le estaban haciendo daño a la obra del Señor. Pues ya no se predicaba de Cristo resucitado, sino de cosas carnales y de la circuncisión para los gentiles. Algo que Pablo llama en Gálatas 1:6 otro evangelio. Esta reunión de Pablo con los apóstoles está registrada en Gálatas 2:1 y en el famoso concilio de Jerusalén, donde se formó una acalorada discusión según lo registra Hechos capítulo 15, versículo 1 al 21, para que lo lea allá donde está. Como respuesta y solución a este problema, la administración de Jerusalén le dio al apóstol Pablo y a Bernabé unas cartas, y enviaron con él unos líderes de Jerusalén, figuras visibles para todos, a fin de que al verles con Pablo y con Bernabé, todos pudieran creer y aceptar que Pablo sí venía con el reconocimiento de los grandes apóstoles de Jerusalén y de la gran administración de aquel lugar. Esto que he dicho está registrado en Hechos capítulo 15, versículo 22, donde dice, los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba Barsabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia. Y según Gálatas 2, versículos 6 al 10, le dieron la mano a Pablo reconociendo su ministerio, movimiento y organización. La lectura dice, los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño, porque al apóstol Pablo le tocó exponer su doctrina delante de ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios
todos los hombres son iguales. En cambio, sí se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar las buenas noticias entre los judíos. La mía es anunciar las buenas noticias entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Dios me había dado este privilegio especial. Así que, como señal de compañerismo, qué bonito esto, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Y quiero ir terminando este pensamiento con 3 puntos breves. El primero es que Silas, quien venía de la organización de Jerusalén, le gustó tanto el método de trabajo del apóstol Pablo que decidió cambiar de administración y seguir trabajando con la misión que Pablo llevaba. Es por esto que en los capítulos 16 y 17 de Hechos de los Apóstoles, usted ya lee Pablo y Silas en Berea, Pablo y Silas en este lugar, Pablo y Silas hacen este trabajo. Usted ya empieza a leer en esos 2 capítulos esto. Sin embargo, no hay ningún registro bíblico de que Pedro o los demás apóstoles se disgustaran por esto o tildaran a Silas de rebelde o de ser un pastor doble o un ministro doble. Silas solamente quiso quedarse con el apóstol Pablo trabajando en su organización, en su movimiento, pero no hay un registro bíblico de que se hubieran disgustado por esto, algo que sucede hoy en día cuando alguien cambia de organización. A pesar de estar bajo la misma doctrina, se nota el disgusto, los celos y hasta se llegan a hacer comentarios dañinos y vengativos. El otro punto es que podemos ver al apóstol Pedro en antes, queriendo ir personalmente a conocer de cerca la administración de Pablo, pues todos sabemos el caso de Gálatas 2, versículo 11 y 14, donde el apóstol Pedro va a visitar el grupo que tenía el apóstol Pablo en Antioquía, y todos sabemos que cuando Pedro llegó con ese espíritu de hipocresía, Pablo delante de todos lo corrigió duramente. Esa lectura está en Hechos 2, versículos 11 y 14, donde dice: cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque hizo algo muy malo. Oiga, algo muy malo. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué reprendió Pablo allí? La hipocresía que había de este hermano, de este apóstol, de este ministro hacia los demás miembros de la iglesia. El apóstol Pablo percibió que este ministro estaba haciendo daño en el pueblo de Dios con su actitud, con su comportamiento, y tocó corregirlo. Lamentablemente hoy en día también vemos esa clase de ministros, de pastores, que con sus palabras, con sus predicaciones, no bendicen al pueblo de Dios, sino que le hacen daño, poniéndolo en contra de otros hermanos, de otros pastores o de otras organizaciones que trabajan para el mismo Señor. Y mi punto 3 para terminar se encuentra en el caso de Pablo y Bernabé. Todos sabemos que Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo, y no fue un desacuerdo doctrinal ni espiritual, sino un desacuerdo administrativo. Por el caso de Juan Marcos, el que lee la Biblia entienda, como dice por allá el Señor Jesús en San Mateo 24, el que lee entiende. Y este problema administrativo lo llevó a que ellos se dividieran. Eso está en Hechos 15, 36 y 40. ¿Cuál es el punto de esta enseñanza
dentro de este versículo. El punto es que nadie está obligado a trabajar y a seguir una administración que no le parece. Eso es todo. No estamos de acuerdo. No nos parece el manejo que le estamos dando a esto. Bueno, yo por mi lado, usted por el suyo, el Señor Jesús lo bendiga, pero sin rencores, sin resentimientos y manteniendo la doctrina limpia y sana. Si yo no quiero trabajar con este movimiento, si yo no quiero trabajar con esta organización, si yo no me siento bien con esta administración, según este pasaje bíblico puedo tomar mi decisión de irme donde yo sí me acomode a lo que se hace y a la manera en que se trabaja. Quiero concluir esta enseñanza diciendo a cada pastor, a cada líder y ministro, que le sirva al Señor Jesús, que viva para el Señor y no se detenga por lo que digan o piensen de usted los líderes, hermanos u otras organizaciones. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10, y quiero que este versículo lo lleve en su corazón, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Y dice Pablo, para terminar este versículo, para mí lo más importante es lo que Dios me apruebe. Eso dice el apóstol Pablo. Predique, hermano, para el Señor, sírvale al Señor, vivamos para el Señor. No importa lo que digan. De Pablo hablaron muchas cosas, lo señalaron, lo tildaron, pero es el Señor quien, dice el texto inicial, recompensará a cada uno según su trabajo, según su obra. Bueno, me despido en este momento de todos ustedes. Para mí fue una bendición compartir este pensamiento. Que el Señor Jesús les bendiga grandemente a todos en este precioso día. Bendiciones.